¿Has sentido alguna vez que hay algo más allá de la religión visible? Como si existiera una corriente silenciosa que atraviesa el alma humana y que, cuando uno logra tocarla, todo en la vida comienza a transformarse. Ese poder existe, y Ellen White lo llamó el ayuno profético, una práctica tan antigua como el mismo Edén, pero tan olvidada por el mundo moderno que se ha vuelto casi invisible para los ojos del creyente común. Ella enseñó que en cada generación Dios despierta a algunos hombres y mujeres para recordar lo que el cielo reveló y la tierra olvidó. En su tiempo, cuando la ciencia apenas comenzaba a explorar los misterios del cuerpo y la religión se debatía entre la forma y la apariencia, Ellen White descubrió que el alma humana posee un vínculo directo con el poder divino y que ese vínculo puede activarse mediante la unión del ayuno, la oración y la rendición total a la voluntad de Dios. El ayuno para ella no era una simple abstinencia de comida ni un ritual doloroso. Era un lenguaje sagrado, un diálogo entre el cuerpo y el cielo. Mientras el mundo hablaba de medicina, ella hablaba de regeneración. Mientras otros buscaban curas externas, ella descubría principios de curación espiritual que provenían directamente de la fuente de la vida. Ellen White relató que en momentos de profunda enfermedad o crisis emocional, el Espíritu de Dios le mostraba que su cuerpo era el santuario de la mente y que cada exceso, cada alimento, cada pensamiento, cada impulso podía oscurecer los canales por donde fluye la voz divina. Así comenzó su camino, aprendiendo a callar la voz del apetito para escuchar la voz del Espíritu. Ella escribió: Cristo, al ser tentado en el desierto, venció mediante la renuncia del apetito. Su victoria fue el modelo para todo ser humano que lucha contra el poder del deseo. Estas palabras, pronunciadas hace más de un siglo, hoy resuenan con una fuerza asombrosa. El ayuno profético, decía ella, es la llave que abre los cielos, el instrumento mediante el cual el alma se libera del dominio de los sentidos y entra en comunión directa con el poder creador. No es una práctica para fanáticos ni ascetas, sino un llamado divino para los tiempos finales, cuando la mente humana estaría sobrecargada por el ruido, la prisa y la confusión. Ellen White observó que la humanidad estaba cayendo en un círculo de esclavitud física y mental: comer sin pensar, sentir sin discernir, vivir sin propósito, y declaró que el ayuno, cuando es guiado por el Espíritu Santo, rompe ese ciclo y restablece el equilibrio perdido. Durante sus visiones, veía cómo los ángeles acompañaban a quienes se consagraban mediante el ayuno sincero. Describía que la mente se volvía más clara, los sentidos más finos y la oración más viva. La conexión con el cielo se fortalecía de tal manera que aún en medio del dolor o la enfermedad, el alma podía experimentar paz. En uno de sus escritos dijo: el verdadero ayuno consiste en abstenerse de todo lo que debilita el cuerpo y oscurece la mente. Cuando el hombre deja de alimentarse del exceso, el Espíritu de Dios alimenta su interior con luz. La sabiduría profética de estas palabras es tan actual que la ciencia moderna apenas comienza a entenderla. Hoy, los médicos descubren que el ayuno intermitente regenera las células, fortalece el sistema inmunológico y despierta mecanismos de reparación que el cuerpo había olvidado. Pero Ellen White ya lo sabía, porque no lo aprendió en un laboratorio, sino en el silencio de la oración. Ella comprendía que el ayuno no era un acto de sacrificio, sino una alianza espiritual. El cuerpo, al vaciarse, crea un espacio para que la mente se llene de lo divino. La renuncia no es una pérdida, sino una preparación. El hambre física en manos de Dios se convierte en fuego que purifica y revela. Decía también que hay distintos tipos de ayuno. El ayuno de revelación, cuando el creyente busca comprensión divina en momentos de confusión. El ayuno de batalla, cuando el alma lucha contra fuerzas espirituales. Y el ayuno de sanidad, cuando el cuerpo enfermo se somete al toque del médico celestial. En cada uno de ellos, la clave no era la abstinencia, sino la intención, el propósito puro de un corazón que se rinde completamente. Ellen White relató que en los días más difíciles de su ministerio, cuando su salud se debilitaba y las críticas aumentaban, el cielo le mostraba en visión un remedio que ningún médico podía recetar: ayunar y orar. En una
ocasión, después de varios días de consagración, dijo haber sentido cómo su mente se iluminaba con claridad sobrenatural. En ese momento comprendió que el ayuno era un puente, no entre el cuerpo y la privación, sino entre el alma y la redención. Imaginemos por un instante ese escenario. Una mujer frágil en apariencia, enfrentando enfermedades, presiones y dudas, pero que en medio de todo descubre un poder tan vasto que ninguna fuerza humana puede detenerlo. Esa fue Ellen White, y ese poder fue el ayuno profético. Ella explicaba que cuando Cristo enfrentó a Satanás en el desierto, no solo resistió la tentación, estableció un modelo cósmico, el principio de que la victoria espiritual comienza con la rendición del apetito. Así como Adán cayó por el apetito, escribió, Cristo venció por el dominio del mismo. Cada vez que un creyente renuncia a su propio deseo por amor a Dios, participa de esa misma victoria. Cada ayuno, cuando es sincero, reescribe en el alma la historia del Edén, el ser humano vuelve a elegir obedecer, y el universo entero lo contempla. Ellen White comprendió que esa práctica no se limitaba a lo físico. En sus visiones, veía cómo el ayuno purificaba la mente, liberaba el corazón de la confusión emocional y abría los canales de comunicación con el cielo. Decía que el Espíritu Santo hablaba con más claridad cuando el cuerpo guardaba silencio. Pero advirtió algo crucial: el ayuno sin oración es solo hambre. El ayuno sin fe, escribió, es una sombra vacía. Pero el ayuno con fe mueve montañas. Por eso enseñaba que cada acto de abstinencia debía ir acompañado de oración ferviente, estudio de la palabra y entrega total a la voluntad divina. Ella veía el ayuno como un acto de guerra espiritual. En los momentos en que la oscuridad se volvía más densa, el alma debía intensificar su comunión con Dios. Así como un ejército se prepara para la batalla, el creyente debía preparar su cuerpo y su mente como templos del Espíritu. Ellen White también observó que el ayuno tenía un efecto directo sobre la salud mental. En sus escritos, afirmó que la tristeza, el descontento y la ansiedad consumen las fuerzas vitales y abren la puerta a la enfermedad. Pero el ayuno, al purificar la mente, restablece la paz interior y permite que el cuerpo recupere su equilibrio natural. Con frecuencia, las personas acudían a ella en busca de curación, y su consejo era sorprendente por su sencillez. Dale descanso a tu cuerpo, deja que la naturaleza trabaje, permite que el espíritu renueve lo que el exceso ha dañado. Hoy, los estudios científicos confirman que durante el ayuno, las células se regeneran y los órganos encuentran descanso. Lo que la ciencia llama autofagia, ella lo llamaba misericordia divina. Su visión iba más allá de la biología. En una de sus revelaciones, escribió que el ayuno despierta fuerzas dormidas en el alma, rompe las cadenas invisibles que atan los pensamientos y restaura la sensibilidad espiritual. El ayuno, decía, abre los tesoros de la verdad a quienes perseveran en la oración, y agregaba, Dios no puede llenar un vaso que está lleno de sí mismo. El ayuno vacía el corazón para que el Espíritu Santo lo habite. Este principio, tan simple y profundo, era para ella el fundamento del crecimiento espiritual. No se trataba de castigar el cuerpo, sino de restaurar el orden divino dentro del ser humano. Vivimos, como ella predijo, en una era saturada de exceso de alimento, de ruido, de información, de deseo. El alma se dispersa en 1000 direcciones y el espíritu apenas encuentra espacio donde reposar. Por eso el mensaje de Ellen White resuena con tanta urgencia en nuestro tiempo. Volver al silencio, a la simplicidad, al ayuno como acto de fe y obediencia. Ella escribió que el ayuno es una llave triple: purifica el cuerpo, aclara la mente y santifica el espíritu. Cuando esos 3 aspectos se alinean, la vida se convierte en un canal por el cual fluye la presencia de Dios. El cuerpo se vuelve un altar, la mente una lámpara, el alma un templo donde habita el Eterno. Ellen White relató numerosos casos donde el ayuno fue acompañado de milagros. Personas con enfermedades incurables recuperaron la salud. Otros, atrapados por hábitos destructivos, fueron liberados. Mujeres desesperadas encontraron esperanza y hombres hundidos en culpa hallaron perdón. Todo bajo una misma ley:
la consagración total. Ella nunca vio el ayuno como un fin, sino como un medio. No ayunamos para obtener poder, decía, sino para ser transformados por el poder que ya está disponible. Sus palabras sonaban como un eco del mismo Cristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada ayuno era, para ella, una forma de escuchar esa voz. Ellen White enseñó que el ayuno debía practicarse con humildad y discernimiento. No todos los cuerpos pueden soportar el mismo ritmo, y no todos los corazones están preparados para el mismo nivel de consagración. Lo importante era la sinceridad del propósito, no la duración ni la forma. En una de sus cartas escribió: «Cuando el Espíritu Santo dirige el ayuno, incluso un día puede abrir más luz que 1000 días de esfuerzo humano». Y añadía: «El ayuno sin amor no agrada al cielo, pero el ayuno del corazón humilde se convierte en incienso que sube directamente al trono de Dios». El propósito final no era privarse, sino rendirse. Así entendía ella la esencia del ayuno profético, un llamado a volver a la dependencia total del Creador, un acto de restauración entre la criatura y su fuente. Decía: «En los últimos días, cuando las potencias del mal se multipliquen, el pueblo de Dios será llamado a redescubrir esta arma olvidada, porque el ayuno, unido a la oración, abrirá los cielos y sellará a los fieles para los tiempos de prueba». Esa profecía está cumpliéndose hoy. Vivimos en la generación que ella describió, saturada de estímulos, debilitada por el exceso, sedienta de sentido. Pero también vivimos en la hora del despertar, cuando los corazones sinceros comienzan a buscar al Dios vivo con más profundidad que nunca. Ellen White decía que el ayuno es un eco del desierto, una forma de volver al lugar donde todo ruido se apaga y solo queda la voz de Dios. En ese silencio sagrado, el alma recuerda quién es, y cuando el alma recuerda, el cielo responde. El ayuno, decía Ellen White, no es una privación, sino un acto de restitución. Cuando el ser humano ayuna con un propósito santo, el universo entero parece responder. El cuerpo entra en reposo, la mente se ordena, el alma se silencia y el Espíritu Santo encuentra espacio donde morar. En esa quietud sagrada, el creyente percibe cosas que antes eran invisibles. Lo ordinario se transforma en espiritual, lo temporal en eterno, y cada respiración se vuelve oración. Ellen White enseñaba que el ayuno verdadero no es una lucha del hombre por alcanzar a Dios, sino la respuesta del alma que ha sido alcanzada por Él. No ayunamos, decía, para que el Señor nos oiga mejor. Ayunamos para oír mejor su voz. Esta distinción parece pequeña, pero encierra un misterio enorme. El ayuno profético no busca convencer a Dios, sino alinearse con su voluntad. El ayuno no cambia a Dios, cambia al hombre, lo hace receptivo, sensible, dispuesto, lo libera del ruido interno y externo que apaga la fe. En uno de sus escritos más conmovedores, Ellen White contó cómo, después de días de ayuno y oración, recibió una visión en la que el cielo se abría ante sus ojos. Vio ángeles moviéndose con rapidez entre los hombres, llevando consuelo, fuerza y luz. El ayuno, dijo ella, limpia los ojos del alma para que pueda ver la actividad del cielo que antes ignoraba. En ese estado de pureza espiritual, el creyente comprende que todo lo que necesita está en Dios. El ayuno entonces deja de ser esfuerzo y se convierte en adoración. Ella explicaba que cada etapa del ayuno tiene un significado espiritual. Cuando el cuerpo siente hambre, el alma aprende a depender. Cuando la mente se aquieta, el espíritu enseña, y cuando la voluntad se rinde, el corazón se llena de paz. Ese proceso de rendición total es, en realidad, una réplica de la experiencia de Cristo en el desierto. Ellen White veía en el ayuno del Salvador la escuela más alta de la fe, una fe que confía sin ver, que obedece sin exigir, que ama sin condiciones. Cada creyente, escribió, debe pasar su propio desierto, donde aprenda a confiar en Dios más que en el pan. Y en ese desierto interior, el alma descubre que la dependencia es la verdadera libertad. El ayuno practicado de esta forma se convierte en una alquimia divina. Transforma la debilidad en fuerza, la tristeza en serenidad, el cansancio en descanso interior.
No es el hambre del cuerpo lo que agrada al cielo, decía, sino la pureza de intención con que se ofrece. Por eso enseñaba que cada ayuno debía comenzar con humildad, con oración sincera y con un propósito santo. Sin amor, el ayuno se convierte en penitencia estéril. Con amor, se vuelve canal de gracia. Ellen White advirtió también que el ayuno debía ir acompañado de actos de justicia, misericordia y perdón. Citando a Isaías 58, decía: «El ayuno que Dios ha escogido es aquel que suelta las ligaduras de impiedad, que deja libres a los oprimidos y comparte el pan con el hambriento». El ayuno, entonces, no se limita al cuerpo, abarca toda la vida. Es un llamado a soltar cargas, a liberar resentimientos, a practicar la compasión. Ayunar no es solo abstenerse de comer, sino renunciar a todo lo que impide amar. Ella veía el ayuno como una liturgia invisible, una ofrenda viva que une al alma con el corazón de Cristo. En ese estado, la mente humana percibe realidades espirituales que de otro modo permanecerían ocultas. Escribió: «El ayuno abre los tesoros del cielo a los hijos de Dios. Les da discernimiento para comprender verdades que antes parecían selladas». Esa comprensión no es intelectual, sino espiritual. No consiste en saber más, sino en ver más claro. En una ocasión, describió cómo durante un ayuno colectivo, una comunidad entera experimentó una renovación espiritual profunda. Familias reconciliadas, enfermos recuperando fuerzas, corazones fríos encendidos nuevamente por el amor divino. Para ella, eso era prueba suficiente de que el ayuno profético era una orden celestial, no una tradición humana. Ellen White veía la vida humana como un campo de batalla entre dos fuerzas, la voz del espíritu y la voz del deseo, y afirmaba que el ayuno era el escudo que permitía al alma escuchar la voz correcta. Cada tentación, escribió, es una conversación entre el alma y Dios. El ayuno silencia al enemigo para que puedas oír al Creador. Esta verdad se aplica incluso a los pequeños actos de la vida diaria. Cada vez que renunciamos a algo por amor al bien, practicamos un tipo de ayuno. Cada vez que elegimos callar en lugar de responder con ira, cada vez que priorizamos la oración sobre la prisa, el alma se fortalece y el cielo sonríe. Ellen White afirmaba que el ayuno no es una práctica para unos pocos santos, sino una disciplina universal, necesaria para todo aquel que desea mantener la mente en pureza y la fe en vigor. Vendrá un tiempo, escribió, en que los hijos de Dios serán llamados a apartarse del ruido y a buscar en el ayuno la fuerza para resistir. Ese tiempo, según sus palabras, es ahora. Vivimos en una época en que el cuerpo ha sido exaltado y el espíritu relegado. Se habla de salud, pero no de santidad. Se busca bienestar, pero se olvida la obediencia. El ayuno profético viene a restaurar el equilibrio perdido entre lo físico, lo mental y lo espiritual. Para Ellen White, el cuerpo no era enemigo del alma, sino su aliado. Por eso enseñaba que debía ser tratado como templo, no como cárcel. Nuestro deber hacia Dios incluye el cuidado del cuerpo, decía, porque en él habita su espíritu. Cada alimento, cada pensamiento, cada emoción tiene un eco espiritual. Lo que entra por la boca afecta al corazón, y lo que se alimenta en la mente moldea el carácter. El ayuno nos devuelve el control, recordándonos que somos mayordomos, no dueños de nuestro ser. Ella enseñaba también que el ayuno prepara el camino para la oración eficaz, no porque Dios necesite vernos sufrir, sino porque el alma purificada puede orar con claridad y fe. Las oraciones nacidas en el ayuno, escribió, son como flechas que atraviesan las nubes. El ayuno purifica la intención, elimina el ego, nos enseña a pedir no lo que deseamos, sino lo que necesitamos. Ellen White contó que muchas de sus visiones más profundas llegaron después de periodos de ayuno y oración. En esos días, decía sentir que la atmósfera espiritual se volvía más liviana, que los pensamientos oscuros se disipaban y que su mente se llenaba de paz. En el silencio del hambre, escribió, la voz de Dios se escucha como un susurro, pero también advirtió que el ayuno debía practicarse con equilibrio. No todos son llamados a los mismos niveles de privación. El espíritu
Santo guía a cada persona según su fuerza y su propósito. No imites, decía, escucha. El ayuno profético no es una receta, es una relación. Ella aconsejaba comenzar con pequeños actos de renuncia, una comida menos, una distracción menos, una queja menos. Con el tiempo, el corazón aprende que lo esencial no es abstenerse de pan, sino de todo aquello que interrumpe la comunión. Ellen White enseñaba que el ayuno auténtico genera frutos visibles: mansedumbre, paz, claridad, gratitud. No es el cuerpo el que demuestra el resultado, sino el carácter. El rostro del que ayuna con sinceridad, decía, refleja la luz del cielo, y esa luz se expande. Cuando un alma se purifica, su entorno cambia. Su presencia trae calma, su palabra consuela, su oración protege. En una visión, Ellen White vio que los ayunos colectivos de los últimos días producirían milagros incontables: enfermos curados, familias unidas, corazones endurecidos convertidos, pero sobre todo, prepararían un pueblo sellado para resistir las pruebas finales. Dios, decía ella, no busca ayunadores fanáticos, sino corazones quebrantados. No busca cuerpos vacíos, sino almas llenas de fe. Por eso enseñó que el ayuno debía ser acompañado por esperanza. Ayunar sin esperanza, decía, es cerrar los ojos en la noche sin esperar el amanecer. El ayuno profético es, en realidad, una forma de esperar a Dios, esperar su palabra, su toque, su tiempo. En un mundo que corre sin detenerse, el ayuno es el acto más contracultural que existe, porque enseña a esperar. Esa espera es sagrada. Ellen White decía que durante el ayuno, el creyente aprende la paciencia divina. El cuerpo pide, la mente calla, el alma escucha. En ese silencio se forma el carácter de los redimidos. Ella profetizó que en los últimos días, cuando la oscuridad cubriera la tierra y la fe de muchos se enfriara, el ayuno profético sería una de las llaves del reavivamiento final, no como una moda, sino como una restauración del poder original de la Iglesia. El pueblo que ayuna con propósito, escribió, será el canal por donde descenderá la lluvia tardía del Espíritu. Ese pueblo no será numeroso, será pequeño, pero lleno de luz. Sus miembros no se distinguirán por títulos, sino por su pureza. No buscarán poder, sino presencia. No levantarán templos de piedra, sino templos vivientes. Ese será el ejército final del cielo, hombres y mujeres comunes que aprendieron a callar el ruido del mundo y a escuchar el susurro de Dios. Ellen White los llamó los redimidos del silencio, personas que mediante el ayuno, la oración y la fe fueron transformadas en instrumentos del Espíritu. Ella veía en sus visiones a ese grupo levantándose en medio de la crisis mundial. Mientras el miedo y la confusión dominaban, ellos mantenían la serenidad. Mientras las potencias de la tierra se agitaban, ellos guardaban reposo. Mientras la oscuridad crecía, ellos irradiaban luz. El secreto no era su fuerza, sino su dependencia, no su conocimiento, sino su comunión. Cuando el hombre deja de apoyarse en sí mismo, escribió, el cielo se apoya en él. Y esa es la esencia del ayuno profético, un intercambio divino entre la fragilidad humana y la omnipotencia de Dios. Ella enseñó que el ayuno, practicado con fe, prepara el alma para la unción final. En sus visiones, vio que antes del derramamiento del Espíritu Santo, el pueblo de Dios sería llamado a una consagración profunda. Será un tiempo, dijo, de oración, de renuncia, de silencio, un tiempo de purificación. A los ojos del mundo parecerá debilidad, pero será poder. Parecerá quietud, pero será fuego. Ellen White cerró uno de sus escritos con una frase que resume toda su enseñanza. El ayuno que nace del amor no empobrece, enriquece, no debilita, fortalece, no entristece, ilumina. Y añadía, cada alma que aprende a ayunar en el Espíritu se convierte en un canal de luz para otros, porque el propósito del ayuno no es elevarse, sino servir. Así entendía ella el verdadero significado de la disciplina espiritual. No escapar del mundo, sino transformarlo desde adentro. Hoy, sus palabras vuelven a cobrar vida. En un tiempo en que el cuerpo se idolatra y el alma se olvida, su mensaje nos invita a volver a la fuente, al silencio, al ayuno que purifica.
El ayuno profético no pertenece al pasado, es el lenguaje del cielo para los últimos días. A través de él, Dios está llamando a su pueblo a prepararse para lo que viene. Los que aprendan a vivir con menos del mundo recibirán más del Espíritu. Los que renuncien a lo superficial serán llenos de lo eterno. Los que callen ante la tentación oirán el canto de los redimidos. Ese es el propósito final del ayuno profético: preparar un pueblo para ver el rostro de Dios. Cuando el tiempo se consuma y las pruebas se intensifiquen, los que hayan aprendido a depender del cielo permanecerán firmes. Serán los que caminen en medio de la tormenta sin temor, los que reflejen la paz de Cristo en medio del caos, los que esperen su venida con corazones encendidos. Y entonces se cumplirá la promesa: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.